genera obviamente al Estado peruano tratar a una persona de por sí con tuberculosis en el gran porcentaje es pulmonar, pero hay un pequeño porcentaje que puede afectar a la vía urinaria, en este caso al aparato genitourinario. Un 10% de todas las tuberculosis pueden ser extrapulmonares. Dentro de este 10% están este tipo de tuberculosis que vamos a tratar el día de hoy. Características que ustedes conocen ya de la tuberculosis: es un bacilo ácido alcohol resistente, muy resistente al frío y a la desecación, y es aerobio estricto, ¿sí? Entonces, en condiciones aeróbicas este bacilo puede coexistir. Es sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Por eso que siempre se indica, ¿no?, en los hospitales, en los centros médicos, que el ambiente sea muy bien ventilado y que entren pues los rayos de luz, justamente para evitar la propagación. Capacidad. Esta característica es muy importante. Esto es parte de lo que ustedes tienen que conocer como médicos generales, que van a hacer dentro de poco. Su capacidad que tiene este bacilo de entrar en estado latente, ¿sí?, retrasando su multiplicación desde algunos días hasta varios años. Este concepto es importante y se aplica bastante en lo que es la tuberculosis urogenital. Recuérdenlo bien, porque esto en algún momento ustedes lo van a tener que pensar cuando tengan a un paciente en el cual no le encuentran tratamiento, no le encuentran diagnóstico posibles, pero si tiene antecedentes probablemente de una enfermedad tuberculosa pulmonar de varios años atrás. Dentro de esta tuberculosis vamos a tener las 4 tipos. Una que afecta estrictamente a la vía urinaria. Acá tenemos a la nefrotuberculosis, que afecta al riñón netamente, y la tuberculosis del tracto urinario, es decir, va a afectar a toda la vía colectora: cálices, pelvis, uréter, vejiga, etc. ¿Sí? Hay una tuberculosis genital, tanto masculina como femenina. Cuando hablamos de genital masculino, estamos hablando principalmente del órgano que más se afecta, que es el epididio, ¿sí? Cuando hablamos de la tuberculosis genital femenina, el principal órgano que afecta o puede dar mayores complicaciones es a nivel de las trompas. En ambos casos, si se dan cuenta, puede generar problemas de infertilidad, y a veces es el único problema por el cual el paciente viene. No viene ni por dolor, ni porque tiene una masa, ni porque tiene algún problema clínico, médico, algún síntoma, sino que viene porque no puede tener hijos, ¿sí? Entonces hay que tener presente siempre esta enfermedad en algunos casos cuando se nos presenta. Hay una tuberculosis que afecta a todo, tanto a la parte urinaria como a la parte genital, ¿no?, llamada generalizada. La TB urogenital siempre va a ser secundaria a una tuberculosis pulmonar. La vía de llegada principalmente va a ser el tipo hematógeno, es decir, primero la tuberculosis va al pulmón, se queda en estado latente, hace su complejo primario y puede estar muchos años en ese estado hasta poder, a través del torrente sanguíneo y hematógena, llegar a la corteza renal. Una vez que llega a la corteza renal, ¿qué pasa? Estos bacilos se quedan atrapados en los glomérulos. Recuerden que en la corteza renal está la mayor cantidad de glomérulos de riñón, ¿sí? Entonces se quedan atrapados ahí y empieza la destrucción, ¿no? Las lesiones iniciales pueden ser silentes durante muchos años, imperceptibles. El paciente está tranquilo, como si nada. Pasan los años, esas pequeñas lesiones se vuelven cada vez más destructivas. Pueden generar lesiones tanto de tipo ulcerativo papilar o papilitis tuberculosa, haciendo que el bacilo aparezca ya diseminado a través del árbol urinario. Es decir, la lesión, el bacilo pasa a la vía urinaria, a la vía colectora, y a través de ahí, junto con la orina, se va a diseminar por todo el árbol urinario. O también puede generar a nivel renal lesiones cavitarias, es decir, va a destruir el parénquima. Conforme pasan los años, estos bacilos van a ingresar a los túbulos, se van a quedar atrapados en las asas de Henle, van a empezar la destrucción del parénquima, formando pequeñas cavernas, que con los años van a confluir y van a formar grandes cavernas, ¿sí? Pueden ser cavernas, o estas mismas cavernas pueden llenarse del tejido caseoso, dando lugar a estos riñones llamados sigmásticos, que ya no se ven normalmente en estas épocas porque ahora existen pues métodos diagnósticos mucho más a la mano que cuando existía pues hace 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces los pacientes llegaban muy comprometidos con estas enfermedades cuando ya el riñón estaba prácticamente hecho una bola de fibrosis, una bola de tejido caseoso. A esto le llamaban riñones sigmásticos, en forma de queso le llamaban, ¿no? Había muchos de esos nombres que les daban a este tipo de riñones. Estas lesiones por tuberculosis pueden comprometer todo,
todo lo que ustedes se imaginen del aparato urinario lo puede comprometer. Y cuando lo compromete, ¿qué es lo que va a generar? Fibrosis. Acuérdense bien ese concepto. La fibrosis que va a generar esta enfermedad va a ser la causante de todas las complicaciones que van a tener. Esta diseminación, como ya les dije, desde el riñón, ¿no? Cuando sale el bacilo del riñón, pasa por todo el árbol urinario, se llama por la vía canalicular descendente. Pregunta exacta, no se olviden, ¿no? De no me digan que no les dije. En nuestro medio se encuentra tuberculosis en el epidídimo, obviamente a nivel genital en masculino, y en la mujer a nivel de las trompas, como ya le dije. También es un concepto importante, pregunta de examen, que van a desencadenar problemas de fertilidad. Estas lesiones ulcerativas, ¿no? Las lesiones ulcerativas que va a generar a nivel de la mucosa enteral, a nivel de los cálices, a nivel de los infundíbulos, a nivel de la vejiga, va a terminar en ¿qué? En una fibrosis. ¿Recuerdan el concepto que les dije? Y esta fibrosis va a generar tracción. ¿Sí? Como cualquier cicatriz que tracciona ya pierde la elasticidad de la piel. Igual, la fibrosis va a generar tracción de los tejidos. Y cuando hablamos de tracción en un órgano que tiene probablemente aproximadamente unos 5 milímetros en su diámetro más estrecho, como el uréter, puede generar estenosis. Esta estenosis van a generar problemas de uropatía obstructiva. En cuanto a la tuberculosis vesical, vamos a tener que se divide en 4 estadios. En la etapa 1, tubérculo infiltrativo pasa desapercibido en la gran mayoría de casos. En la etapa 2 hay lesiones ulcerosas que también a veces pueden pasar desapercibidos. En la etapa 3 recién vamos a encontrar pacientes con un cuadro de cistitis espástica, es decir, la vejiga se contrae, dando lugar a síntomas de tipo irritativo, ¿no? O la piuria, nicturia, ¿no? La urgencia, el tener. Eso puede generar falsos diagnósticos como una vejiga hiperactiva. Entonces el paciente va siendo tratado por vejiga hiperactiva durante años y años y años y años y nunca le encuentran respuesta. En la etapa 4 se hace evidente ya la fibrosis, ¿no? Esta fibrosis va a hacer que la vejiga se retraiga, pierda su elasticidad, pierda su capacidad de compliance para poder llenar el contenido de la orina y se va a generar una pequeña bolsa fibrosada que obviamente pues, no permite el llenado y por ende el paciente pues, constantemente está yendo más agua. Esto puede llegar a una completa obliteración, un completo cierre de la cavidad vesical. ¿Sí? En estos casos, en las 3 primeras etapas, esto que les he dicho, el tratamiento es estándar, ¿no? Así como maneja a un paciente con tuberculosis pulmonar, igual. Obviamente a veces tenemos que prolongar un poquito más el tratamiento en algunos casos. En la 4ª etapa es la única que va a requerir cirugía, ¿no? Esta cirugía es una cirugía de reemplazo, es decir, una cistectomía, sacar la vejiga, esa vejiga que ya no tiene función, ya ha perdido su capacidad de elasticidad, y se le reemplaza por un tejido, una neovejiga, hecho de tejido entérico, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Estas lesiones en vejiga va a generar también a nivel de los meatos o del trígono la fibrosis. Con la fibrosis va a hacer que estos meatos, que cuando ustedes tengan la oportunidad de ver una citoscopía, la forma de los meatos se va a alterar, haciendo que estos meatos se abran, ¿no? Formando los famosos meatos en hoyos de golpe. A nivel de la vejiga, bueno, como hemos visto de la vejiga, va a generar la microvejiga, llamada microvejiga, y acá viene otro concepto importante. No es necesario que una tuberculosis pulmonar inicial primaria haya sido pues, aparatosa como para poder esperar después de muchos años este tipo de cuadros a nivel urogenital. Entonces, a veces basta, algunas literaturas indican que basta con un complejo primario, ¿no? Haber tenido y formado el complejo primario como para poder desarrollar después de muchos años esta enfermedad. Dentro de los elementos diagnósticos que vamos a tener, son varios, ¿no? Tenemos una gama de elementos de diagnóstico, pero que a veces uno solo no es suficiente, o a veces hasta 2 hasta 3 y no llegamos al diagnóstico. Por eso que al final de la lista tenemos esta que es muy importante, el criterio del especialista. Todo no sale nada, BK negativo, cultivo negativo, aparentemente no hay nada, pero al final queda el criterio del especialista poder diagnosticarlo y poder empezar un tratamiento con estos pacientes. Entonces la clínica, ¿qué tenemos en la clínica? Predomina el sexo masculino 2-1 sobre el sexo femenino. Generalmente estos pacientes, la gran mayoría tienen menos de 50 años al diagnóstico
y el periodo latente va de entre 10 a 40 años. Es decir, paciente de 40 años que ha tenido tuberculosis a los 15 años puede tener este tipo de cuadros. La forma habitual, como les decía, pues cuando estamos en una etapa avanzada, una cistitis grado 2 o 3, va a ser que estos pacientes vienen con un cuadro aparente de una cistitis crónica, ¿no? De difícil tratamiento, da tratamiento, no mejora y además se sobreinfecta hasta un 20% con bacterias como la Escherichia coli, que es la más frecuente. Entonces, esto encubre más el diagnóstico. Entonces se hace difícil el diagnóstico en estos casos. ¿Qué más tenemos? En la clínica, la hematuria, el sangrado. Tanto el sangrado macro como el micro. ¿Cuál es más frecuente? El microscopio. ¿Sí? Este es el que predomina en este tipo de pacientes. Pueden debutar a veces con cólicos nefríticos, es decir, los fragmentos que van a ser desprendidos del tejido desvitalizado, necrosado, pueden desprenderse y tener la tendencia a que obstruyan la vía urinaria y eso puede generar un cólico nefrítico. A veces debutan con cólicos nefríticos pensando que son cálculos, le sacan su tomografía y no es nada, ¿no? Es un fragmento de un tejido que se ha desprendido de eso, ¿no? Los coágulos también pueden generar ese tipo de cólicos. Y el otro tipo de sangrado es el sangrado en el seno, la hematospermia, que también a veces es el único síntoma o signo clínico que te puede indicar el paciente. Astenia anorexia del casamiento son síntomas generales que pueden tratar también muchas otras enfermedades. Pionizosis febril o tóxica son raros y encontrarlos en estas épocas, ¿ya? ¿Qué más tenemos? En el epidídimo, como le dije, en el varón, el órgano que más se afecta es el epidídimo. En este caso va a generar nódulos. Estos nódulos generalmente no duelen, no fastidian, no molestan, no incomodan, simplemente el paciente se lo palpa con un engrosamiento, una bolita, un nodulito en la zona del testículo, en el polo superior. Y esto se debe a la presencia de nódulos epididimarios a nivel caudales, fríos, indoloros y son únicos. Por eso, por estas características, los nódulos tienden a crecer mucho. Crecen sin dolor, el paciente mientras no le duela no va al médico y a veces llegan pues, con grandes nódulos epididimarios. Las masas lumbares palpables en estas épocas ya es raro encontrarlas, pero puede haber, debido, como les decía, pues, a los elementos de diagnóstico que tenemos ahora. Las fístulas cutáneas lumbares, cuando pues, este material sale o drena a nivel lumbar, así como puede drenar a nivel lumbar, también puede drenar a nivel escrotal, lo que llaman las escrófilas. El material tuberculoso, de secreción tuberculosa, puede drenar a nivel lumbar, así como a nivel escrotal. En condiciones normales, cuando ustedes hacen un tacto rectal, no deben palparse las seminales, ¿sí? Pero en estos casos, estas vesículas pueden estar aumentadas de tamaño, engrosadas, estar induradas y se pueden palpar a través del tacto. Recuerden la triada de Colombino, pregunta de examen. Paciente varón con síntomas de tracto urinario, al examen físico, pequeño nódulo a nivel epididimario, examen de orina, urocultivo negativo, leucocitos abundantes y un pH ácido, obviamente tienen que pensar en la triada de Colombino. ¿Sí? Este es el clásico que van a venir algunos pacientes. Tiene que plantearse siempre la presencia de esta tuberculosis cuando tenga al frente una cistitis crónica, de una evolución estacionaria o que no ha habido una evolución satisfactoria, cuando encontramos piuria ácida persistente, o sea, leucocitos con urocultivos negativos, que sea de manera persistente, o que haya presencia de sangrado tanto en el semen como en la orina, cuadros de epididimitis caudales frías y sobre todo el antecedente de haber tenido tuberculosis pulmonar previo, ¿no? Años antes. ¿Qué otro método tenemos? Laboratorio, ¿ok? Tenemos el BK, el cultivo, la extracción de cadena de la polimerasa, técnicas ELISA, etcétera, etcétera. A veces estos métodos directos salen negativos, tenemos que echar mano a los métodos indirectos, ¿no? A nivel del exudado, la presencia de leucocitos, del ADA positivo, el PANDI positivo, frecuentes células mononucleares. A veces ni siquiera con eso llegamos al diagnóstico. Echamos mano a los exámenes radiológicos. En este caso, todavía tenemos un examen antiguo, pero todavía válido en estos tiempos, que es la urografía excretoria, ¿no? En este caso, nos puede dar información tanto funcional como morfológica.
Nos puede dar información sobre la anulación funcional de un riñón. Nos puede dar información sobre la disminución de la capacidad de la vejiga, ¿no? Nos dibuja el árbol urinario a través del contraste. Podemos encontrar las deformaciones de los cálices, podemos encontrar las estrecheces de los infundíbulos, del uréter, de la vejiga, etc. Concepto importante: pueden coexistir varias lesiones en diferente etapa evolutiva de la misma enfermedad, ¿no? O sea, pueden haber lesiones antiguas en un paciente, le hacen la citoscopía, le encuentran lesiones antiguas cicatrizadas, así como pueden encontrar lesiones agudas. Y después un esquema de todas las alteraciones que puede generar esta tuberculosis. Podemos encontrar zonas de calcificaciones, podemos encontrar estrecheces a nivel infundibular, podemos generar acodamientos, estrecheces a nivel del uréter. Vamos a encontrar también lesiones fibrosas o cicatrizales a nivel de la vejiga, cavidades en algunos casos, ¿sí? Cavidades que asemejan lesiones quísticas, que se confunden con lesiones quísticas, y son un sinfín de alteraciones que vamos a encontrar. En la urografía, aquí, como están viendo, vemos la alteración, la afectación inicial, la deformación de los cálices, ¿no? En este caso el cáliz del grupo colector superior. En este caso de acá, la estenosis del infundíbulo, el conducto que comunica el cáliz, un cáliz menor con cáliz mayores o el cáliz mayor con la pelvis. Este infundíbulo se estenosa debido a la retracción, debido a la fibrosis. En este otro caso es una enfermedad avanzada donde ya tenemos cavidades, ¿no? En este caso cavidades donde después se llena o de material gaseoso o el mismo contraste llega a pintar estas cavidades. Esta es una enfermedad ya avanzada. Aquí lo mismo, la estenosis infundibular que vimos en la otra figura, en este caso ya generó su primera complicación, ¿no? La amputación total de todo el cáliz superior, ¿sí? Ya no pinta. En estos casos, por ejemplo, pequeñas lesiones iniciales del contraste, pequeñas calcificaciones que puede generar a nivel del riñón. Este caso también es una enfermedad avanzada, ¿no? Como se dan cuenta y como les expliqué a mis alumnos, el uréter tiene un peristaltismo. Tiene un peristaltismo y yo le agrego contraste. El contraste no va a permitir, o sea, mejor dicho, el contraste no se va a ver de manera lineal, siempre se va a ver cortado el uréter, debido a su peristaltismo, cuando le sacan la urografía esqueltoria, la placa. En este caso ya es una enfermedad avanzada, donde nosotros ya tenemos al uréter fibrosado en todo su trayecto, desde el inicio de la pelvis renal hasta su desembocadura en la vejiga. Hay una clasificación antigua, pelográfica de Latimer, que nos va a graficar, ¿no? Desde un grado 0 hasta un grado 4 el tipo de lesiones que vamos a encontrar en la urografía. Desde un grado 0 donde la urografía está normal, no tiene ninguna alteración. Esto aproximadamente es el 5% de los pacientes. En el grado 1 vamos a ver borramientos o irregularidades en la papila, deformación de las papilas. En el grado 2 vamos a encontrar ya las pequeñas cavernas, ¿sí? O dilataciones. En el grado 3 las dilataciones o cavernas ya van a ser mucho más grandes. En el grado 4 es lo que vamos a ver, lo que hemos visto a nivel del uréter, las tensiones estenóticas del uréter, la retracción vesical, las microvejigas y los problemas en la función del riñón, ¿no? Y las exclusiones renales. Aquí la extensa necrosis de la papila, la necrosis papilar, la deformación, la irregularidad de la papila se va a ver evidente cuando encontramos lesiones ya que van avanzando en el tiempo. Aquí la uropatía obstructiva. Aquí las lesiones estenóticas van a conllevar a eso, a la dilatación, ¿no? A la dilatación subsecuente de uréter, ¿no? De todo el árbol urinario. Con esto genera la hidronefrosis y con esto el riñón va perdiendo su función con el largo de los años, a lo largo de los años. Aquí también, recuerden que el uréter se implanta de manera oblicua en la pared de la vejiga. Cuando ocurre esta fibrosis de la vejiga, esta implantación se pierde, ¿no? La forma como se implanta el uréter en la vejiga se va perdiendo y va generando el reflujo. Recuerden que la implantación oblicua evita justamente el reflujo. Cuando ocurre esto, se pierde. Y
Y con esto el reflujo va generando dilatación, infecciones y por ende pérdida en la función renal progresivamente. Aquí lo mismo en la gráfica, el esquema que les enseñé, desde lesiones calcificaciones como dilataciones, así como lesiones estenóticas que pueden aparecer a nivel renal y ureteral. Una foto donde se ve claramente pues, las dilataciones llenas de este material gaseoso, ¿no? Ese es ya prácticamente un riñón sin función que tuvo que ser extraído a través de una nefrectomía. Cuando no podemos usar la urografía, podemos echarle mano a la pielografía retrógrada, es decir, lo mismo solamente que vamos a colocarle un catéter a nivel ureteral de manera retrógrada y vamos a inyectar el contraste. ¿Por qué? Porque pacientes a veces son alérgicos al contraste, a veces tienen enfermedad renal y no pueden filtrar el contraste, entonces podemos echarle mano a la pielografía retrógrada que nos va a dar la misma imagen, va a pintar el árbol urinario de abajo hacia arriba para poder observar las lesiones. ¿Qué otros exámenes podemos encontrar? El radiorenograma o la gamografía renal nos sirve para medir la función renal por separado, ¿no? Eso nos sirve más que todo para una decisión quirúrgica, ¿no? Cuando tenemos un riñón extremadamente comprometido en la función, medir la función nos sirve bastante para poder decidir si este riñón se va a poder conservar o se va a tener que extirpar. Si de repente pues estamos delante de un paciente monorreno, imagínense, pues tenemos que ser más cautos, porque si sacamos todo el riñón también condenamos a este paciente a una insuficiencia renal o a una hemodiálisis de por vida. Entonces, en algunos casos nos sirve bastante para poder tomar la decisión quirúrgica. La ecografía, poco valor inicial, pero sí útil en el control evolutivo de la enfermedad, ¿no? Cuando ya empieza el tratamiento. La cistoscopía, que es el examen endoscópico en urología, nos permite ver toda la vía urinaria inferior, desde el trayecto uretral hasta la cavidad vesical y la implantación o la desembocadura de los meatos ureterales. Nos permite ver lesiones, tanto ulceradas, tanto cicatrizales en la vejiga. ¿Sí? Puede ver pues, la capacidad de esta vejiga cuando hablamos de microvejigas, los famosos meatos en hoyo de golf, ¿no? Que son producidos por la retracción de los meatos ureterales. En algunos casos nos sirve para toma de biopsia, para descartar, ¿no? O hacer un descarte de una posible neoplasia cuando hay lesiones muy sugerentes a ella. En la tomografía, si bien es cierto, hay un valor limitado para evaluar la pared del uréter, actualmente existen tecnologías en tomografía que nos permiten ya una imagen mucho más fiel del árbol urinario, ¿no? Entonces, aquí ya la tomografía ha tomado un valor muy importante en el diagnóstico de la tuberculosis. Nos permite ver el parénquima, todo el retroperitoneo, que es donde están los riñones, nos permite ver si esos riñones están siendo desplazados, retraídos o están generando algún tipo de alteración a ese nivel. Como en este caso, ¿no? La tomografía nos permite ver todo el aparato, todo el espacio retroperitoneal y en este caso nos permite detectar pequeñas lesiones, ¿no? Estando sobre un paciente que pues, tiene antecedentes de tuberculosis, hay síntomas y todo apunta a que probablemente pueda tener el diagnóstico, una tomografía nos sirve de mucho, nos va a dar mucho valor en la información. La citoscopia, como les decía, puede encontrar lesiones agudas, así como lesiones ya antiguas, como en este caso cicatrices a nivel de la vejiga, los meatos en hoyo de golf o cuadros agudos. La ecografía útil en el control evolutivo de la enfermedad. El diagnóstico diferencial siempre tienen que realizarlo, como ya les vuelvo a decir, pregunta de examen, en cuadros de cistitis crónicas recurrentes, en cuadros de cistitis intersticial, cuando encontramos hidronefrosis, pueden ser congénitas o pueden haber quistes o alteraciones quísticas renales, ¿no? Siempre que hacer el diagnóstico diferencial con estas enfermedades. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Como ya les dije, la fibrosis va a generar siempre estenosis, fibrosis, estenosis. En uretra puede generar estrecheces, en uréter puede condicionar uropatía obstructiva por estrechez ureteral. En vesículas seminales o próstatas, abscesos que obviamente tienen que ser drenados, operados y por ende pueden conllevar al paciente a una infertilidad. En el testículo, estos cuadros de epidimitis o nódulos epidimarios pueden fistulizarse, como les dije, y formar las famosas escrófulas, ¿no? El tratamiento estándar, como ya les dije, es un tratamiento que se le da a un paciente con tuberculosis pulmonar.
En algunos casos estos tratamientos pueden ser extendidos hasta 10 meses. ¿Sí? Tener consideración con este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes gestantes, por ejemplo, ¿no? Por los efectos teratogénicos de algunos de estos fármacos, pacientes con insuficiencia renal o que están consumiendo corticosteroides. Esto es un tratamiento ya mucho más prolongado, vean, hasta 18 meses en pacientes con multidrogoresistencia. Y en el caso de tratamiento quirúrgico, ¿cuándo vamos al tratamiento quirúrgico? Este tratamiento quirúrgico está reservado para el manejo ¿de qué? De las secuelas. ¿Sí? Una vez que llevan el tratamiento, terminan el tratamiento médico, vamos al tratamiento de las secuelas, que es lo que puede haber generado. En este caso podemos, el objetivo principal es conservar órganos o preservar la función adecuada de los mismos. Y esto lo vamos a hacer a través de cierto tipo de cirugía. En este caso podemos extraer algunos órganos cuando estos ya están comprometidos, no tienen función. Podemos hacer nefrectomías, podemos realizar la extirpación del tejido renal desvitalizado, podemos retirar el epidídimo, la epididimectomía, o podemos sacar todo el testículo junto con el epidídimo, la orquidemectomía. Podemos hacer cirugías conservadoras, lo que le comenté hace un rato, ¿no? Pacientes monorrenas, por ejemplo, podemos hacerle una nefrectomía parcial, ¿no? Si es que vemos que todo el riñón no está comprometido en su totalidad. Cirugías derivativas, ¿no? Es decir, vamos a derivar la vía urinaria a otro lugar, justamente para preservar la permeabilidad. En este caso podemos hacer ureterostomías, abocar el uréter a una zona, puede ser hacia la piel, puede ser abocar la pelvis o el parénquima renal, ¿no? En la vía colectora hacia la piel, haciendo nefrostomías. Podemos derivar la vía urinaria hacia la vía intestinal, ¿no? Con métodos como por ejemplo la de Bricker o similares. Podemos hacer cirugías reparadoras, en este caso las plastías, ¿no? Es decir, la zona que está afectada, resecarla y volver a reconstruir. En este caso la plastía de la JUP, o sea de la unión o de la juntura ureteropiélica, es una de las más comunes realizadas, ¿no? Porque en esta zona generalmente donde se encuentra una de las estrecheces fisiológicas del uréter es donde se va a generar mayor zonas de estenosis. ¿Sí? Entonces las plastías de estas zonas son muy frecuentes. La resección segmentaria de un uréter, ¿no? Es decir, un trayecto de un uréter puede estar comprometido, fibrosado, entonces ¿qué se hace? Se reseca y los cabos se vuelven a unir. A eso se refiere con la ranostomosis término-terminal. Cuando, por ejemplo, resecamos una zona del uréter y el cabo proximal queda muy distante a la zona donde vamos a nuevamente reimplantarlo, o sea, en la vejiga, ¿qué hacemos? Si está muy largo, podemos traccionar la vejiga, hacer un traccionamiento de la vejiga hacia el músculo del psoas. Con eso ganamos distancia y podemos hacerlo llegar al cabo proximal. En este caso son técnicas como la vejiga zoica, por ejemplo. Eso es cuando quiero hacer un reimplante urétero, un reimplante ureteral. En otros casos, en algunos casos tenemos técnicas como la de Boari. Un segmento de vejiga se recorta y se genera como un tubo. Esto nos permite tener del uréter que se ha resecado una porción de uréter, entre comillas, hecha con la misma vejiga. Con eso ganamos distancia para que pueda abocar al cabo proximal. Y cirugía de reemplazo, ¿no? Como ustedes ya saben, el trasplante renal. Cosa que mucha gente a veces no tiene el acceso a este tipo de cirugía, pero se da en algunos casos, sobre todo a personas jóvenes. Y la hilocystoplastía es la cirugía de reemplazo de la vejiga. Es decir, sacar la vejiga, hacer la cistectomía y reemplazarlo por un tejido, en este caso, con una parte del ilio, hacer una neovejiga. Ahora vamos con las patologías escrotales, ¿sí? De manera rápida, porque ya nos queda poco tiempo, el escroto agudo. Este escroto agudo, el síndrome escrotal agudo, está caracterizado por un dolor intenso, ¿no? La aparición repentina en la mayoría de los casos, una hipersensibilidad, ¿no? O sea, de dolor, puede haber aumento también de volumen, y en algunos casos requiere una exploración quirúrgica inmediata. ¿Por qué? Estos pacientes con dolor intenso, de aparición brusca, a nivel de la zona escrotal, pueden tener etiología variable. En algunos casos, estas etiologías pueden comprometer la viabilidad del órgano. Entonces, en estos casos, que vamos a ver ahora,
van a requerir una exploración quirúrgica inmediata. Dentro de esta etiología tenemos las vasculares, digamos que por así decirlo son las más importantes en el tema de la viabilidad del órgano. Y dentro de estas vasculares tenemos la torsión del cordón espermático. También tenemos la torsión de los apéndices testiculares, que pueden generar un dolor más localizado, el infarto testicular en algunos casos, las enfermedades infecciosas, las causas infecciosas como la orquitis, la epididimitis o la orquipididimitis también son frecuentes, son mucho más frecuentes además que las vasculares, pero con menos riesgo de pérdida del órgano. Y así, hay causas traumáticas, sistémicas, por patologías de vecindad, etc. Vamos con la torsión testicular, ¿no? La etiología dentro de estas, la torsión testicular, la orquipididimitis aguda y la torsión de los apéndices testiculares abarca casi el 95% de las causas. ¿Sí? Estos apéndices testiculares, ¿no?, que son estos pequeños rezagos embrionarios, tienen un pedículo que se puede torcer y puede generar gran dolor, pero el dolor generalmente está localizado, ¿no? Puede estar en el polo superior, puede estar en el polo inferior, la parte posterior, la parte anterior del testículo, ¿no? Generalmente es un dolor intenso pero localizado. Recordar siempre la vascularización que tenemos por la arteria espermática, la evidencial, la funicular y el drenaje venoso, ¿no? El drenaje venoso del testículo a través del plexo venoso pampiniforme. Importante porque lo vamos a ver ahora. ¿Qué pasa en la torsión del cordón espermático? ¿Es una urgencia quirúrgica? Sí, porque el diagnóstico tiene que ser dado en menos de las 6 horas promedio. Porque pasado ese tiempo ocurre el infarto testicular, por ende la pérdida del órgano. Y esto puede acarrear a veces muchos problemas legales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas jóvenes. En este caso, personas menores de 25, 30 años, a veces de 15 años, pueden venir por este cuadro. Entonces es muy frecuente más bien durante la adolescencia. Recuerden este concepto porque es parte de una pregunta de examen que se puede dar, ¿no? Vienen pacientes de 60 años con dolor testicular, su primera causa no van a pensar en una torsión testicular. Entonces en estos casos sí hay que tener presente el grupo etario, ¿no? Personas jóvenes. En el periodo neonatal existe otro tipo de torsión, que es la extravaginal. Cuando hablamos de adolescente estamos hablando de torsiones intravaginales. En el periodo neonatal, extravaginales. Afecta a ambos testículos con igual frecuencia, ¿sí? No hay uno que predomine al otro, pero cuando se corrige el problema, se tiene que hacer la corrección a ambos testículos. Estos factores anatómicos predisponentes, por ejemplo, hay personas que tienen el cordón espermático muy largo, tienen siempre un testículo un poco muy pronunciadamente más abajo que el otro. Anomalías en la unión, ¿no? Testículo epidimaria, la ausencia de estas fijaciones, tanto del tubernáculo como estas fijaciones que tiene el testículo, hace que ese testículo quede en una forma de badajo de campana, es decir, sostenido solamente por el cordón, sin ningún tipo de fijación al escroto. Eso lo hace susceptible a que pueda girar sobre su eje y generar una torsión. ¿Y qué es lo que lo puede generar? Por ejemplo, el estímulo físico, el traumatismo, el coito, todo lo que pueda generar aquí un estímulo para que ese testículo rote puede desencadenar una torsión testicular. Lo que ya les dije, la torsión extravaginal en recién nacidos. En los recién nacidos, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La masa escrotal dura, un color violáceo, enrojecimiento, ¿no? Ya cuando el testículo está prácticamente necrosado, ¿no? Porque en estos casos se encuentra generalmente en estadios tardíos. Regresando a la torsión de adolescente, la torsión intravaginal. Esta ausencia de fijación va a hacer que el testículo rote sobre su eje. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando rota sobre su eje? Primero, el retorno venoso, que es obviamente la estructura que más rápidamente va a colapsar, va a generar congestión. La congestión y el edema, esto sí va a llegar a generar el cierre o la oclusión de la circulación arterial. Y por ende va a desarrollar el infarto hemorrágico, con la pérdida irreversible del órgano. Esto ocurre aproximadamente en 6 horas. Y usted tiene 6 horas para poder diagnosticarlo o someterlo a una intervención o una exploración quirúrgica de emergencia. Doctor, no soy especialista, ¿qué hago? Puedes intentar la extorsión manual. Vamos a ver que los testículos rotan hacia adentro,
¿sí? Hacia la línea media. Entonces, una distorsión manual pueden intentarla hacia la línea externa, hacia la línea lateral, hacia afuera. Entonces, quizás no corrige totalmente la rotación, pero les puede dar un poco más de tiempo hasta que este paciente pueda acudir a un centro de mayor complejidad. Si hay dudas, podemos echarle mano al Doppler testicular, ¿no? En estos casos nos ayuda para poder observar la circulación a nivel testicular. Eso depende ya mucho del equipo, depende mucho del operador, depende mucho de la posibilidad de que tengas un Doppler en el servicio de emergencia donde tú estás trabajando. ¿Qué vas a encontrar en la exploración física? En ese lado comprometido van a ver que el testículo se horizontaliza, o sea, se dobla al torcerse, adquiere una forma no vertical, sino horizontal. Hay aumento de tamaño con una gran sensibilidad que a veces no permite la distorsión manual. Hay ausencia de reflejo cremastérico. ¿Qué vamos a encontrar en la evaluación inicial? Cuando tengamos el paciente por emergencia, tenemos que primero ver la edad, ¿no? El grupo etario, como les dije. ¿Qué características tiene el dolor? ¿Apareció de inmediato? ¿O el dolor, pues, ya le dolía varios días atrás, pero el dolor empezó a agudizarse la noche anterior? Eso hay que descartar bien, hay que ver bien la anamnesis que le van a hacer al paciente, porque dependiendo de las características del dolor, tu sospecha va a ser más o menos fuerte, menos intensa. ¿Qué signos y síntomas acompañantes van a haber en estos pacientes? Si hay dolor, pero a su vez está teniendo fiebre hace 2 o 3 días atrás, entonces vamos a pensar más en un cuadro infeccioso, inflamatorio, más que una torsión. Y el examen físico, como les comenté, ¿no? Hacer un examen físico muy exhaustivo. El doble, como les decía, ¿no? Puede tener una sensibilidad de 90 y una especificidad de 100%, ¿no? Ausencia del flujo arterial a nivel testicular te da ya el diagnóstico para que puedas, obviamente, tener una decisión quirúrgica más fuerte. En este caso, el tratamiento es quirúrgico urgente cuando hay sospecha clínica, ¿no? Ojo, que con la sospecha clínica ustedes ya pueden decidir una exploración quirúrgica. La reducción manual en algunos casos puede darse, en otros casos no. La distorsión, recuerden, de adentro hacia afuera, ya que el testículo se tuerce hacia la línea media. La vía de acceso es a nivel escrotal. Obviamente en algunos casos ya encontramos testículos en este estado, necrosados totalmente, y lo único que queda es obviamente retirarlos, ¿no? hacer la orquiectomía. Si hacemos la orquiectomía en un lado, tenemos que hacer la orquidopexia en el otro, es decir, fijar el otro testículo que no está comprometido. Recuerden que esto puede afectar a ambos lados, ¿sí? La fijación se puede hacer con sutura reabsorbible en la cara lateral o en el polo inferior del testículo, ¿no? En caso que el testículo esté viable todavía, obviamente se van a fijar ambos testículos. La predisposición es bilateral en más del 50% de los casos, ¿no? Entonces no confianza. Esta es la orquiectomía, cuando el testículo es inviable. ¿Y qué complicaciones podemos generar o podemos tener si es que este paciente pues, no se le somete a una intervención? ¿Qué pasa con el testículo? Se va a atrofiar. Al atrofiarse también puede correr el riesgo de infectarse y generar abscesos. Puede torcerse de manera parcial, ¿no? Se torció, se distorsió y puede haber recidivas de la misma enfermedad, ¿no? Nuevamente puede debutar con la torsión. Infertilidad, obviamente, por el compromiso del órgano, e hidroceles secundarios, ¿no? A la torsión. Ahora las orquitidimitis, que son lesiones más frecuentes debido pues, a infecciones que se pueden dar, generalmente caracterizadas por inflamación, dolor, tumefacción del epidídimo o del mismo testículo también, ¿no? Las infecciones, ¿de dónde van a provenir? Generalmente pues, de la vía urinaria. Desde la uretra o la vejiga pueden haber infecciones urinarias que pueden llegar hacia los genitales a través de los conductos deferentes. Obviamente hay síntomas generales como la fiebre, síntomas urinarios, ardor, dolor, polactura, nicturia, etc., ¿no? Los patógenos generalmente asociados son la Neisseria gonorrhoeae, la Clamidia trachomatis, enterobacterias como la E. coli, que es una de las más frecuentes, la Klebsiella, Pseudomonas y Crohn. Entonces estamos hablando aquí generalmente también en personas sexualmente activas, ¿no? Ya que acá tenemos bacterias que se transmiten por la vía sexual. En algunos pacientes, las enterobacterias, por ejemplo, pacientes adultos mayores que están usando sondas
catéteres permanentes están relacionadas a las enterobacterias. En caso de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, la Neisseria y la Chlamydia trachomatis frecuentemente en pacientes sexualmente activos. El tratamiento empírico puedes empezar a darlo hasta tener el resultado del urocultivo. Generalmente, ¿con qué lo da? Cefalosporinas o quinolonas, ¿no? Son una de las opciones más dadas como tratamiento empírico a estos pacientes. El varicocele, ya para terminar, ¿qué es el varicocele? Es de la dilatación patológica del plexo venoso pampiliforme que estábamos hablando en el anterior tema, ¿no? El plexo venoso de esta zona del cordón espermático se va a dilatar, ¿no? Debido a un problema valvular, netamente valvular, así como las mujeres tienen varices en las piernas, también por una patología valvular. También aquí en los varones podemos tener este tipo de alteraciones a nivel escrotal, ¿no? A nivel de las varices del testículo. ¿Qué síntomas nos puede generar? Dolor, generalmente dolor, aumento en la bolsa escrotal debido al engrosamiento de otras venas. Y las complicaciones que pueden llegar a tener estos pacientes generalmente son asociadas a problemas de infertilidad, hipotrofia testicular y obviamente pues el dolor crónico que van a padecer estos pacientes. Es más frecuente, mucho más frecuente en el lado izquierdo, debido pues a una relación anatómica que tiene el lado izquierdo de su desembocadura hacia la vena espermática, perdón, de la vena espermática, que es de donde viene el plexo venoso, hacia la vena renal, ¿sí? Es más frecuente en el lado izquierdo. Eso es lo que tienen que fijar. Cuando encontramos en el lado derecho un varicocele, que es raro encontrarlo, siempre tenemos que descartar problemas de compresión, ¿no? Problemas, por ejemplo, de masas a nivel abdominal, a nivel renal, que pueden, por compresión, generar esta dilatación patológica del plexo venoso. El tratamiento, en algunos casos, cuando los síntomas son leves y no está generando ningún tipo de complicación, puede ser seguimiento, observación, o a veces darle algunos menotónicos para que mejoren la tonicidad de las venas. Y cuando presentan complicaciones o síntomas intensos, el tratamiento es netamente quirúrgico, que es la varicocelectomía, ¿no? Es decir, ligar estas venas para que nuevamente el testículo forme neovasos, nuevas venas, y estas nuevas venas pues tengan menos riesgo a generar ese engrosamiento. El hidrocele es el acúmulo de líquido intraescrotal a nivel originado entre las capas visceral y parietal de la túnica vaginal, ¿no? Es ahí donde se va a acumular líquido. Perdona que no les haya puesto la figura, se me escapó la figura. Es idiopático, ¿no? Las causas son idiopáticas, es la causa más frecuente. Pueden ser congénitos en lactantes, niños, por la persistencia o el retraso en el cierre del conducto peritoneo vaginal. Cuando nacemos tenemos el conducto, en algunos casos todavía comunicando a la cavidad abdominal con el escroto. Este retraso en ese cierre de ese conducto puede ocasionar que cuando el niño puja, cuando el niño llora, cuando el niño está en una situación de estrés, el testículo aumente de volumen, debido a que el paso de líquido del peritoneo va a llegar hacia el testículo. En otros casos puede ser adquirido. ¿Por qué? Por traumatismos, ¿no? Traumatismos, golpes, deportistas, deportes de contacto pueden generar este tipo de aumento en el volumen del líquido a nivel de la túnica vaginal. Las infecciones, ¿no? Y en algunos casos la operación de varicocele puede generar, o cualquier cirugía local o por vecindad, puede ser que estos hidroceles se formen. El mecanismo de producción, obviamente, ahí se habla de un desequilibrio en la secreción, en la formación y la absorción de las capas parietales y visceral de la túnica vaginal de este líquido, ¿no? Entonces, hay mucha producción, hay poca absorción, entonces empieza a acumularse líquido entre las capas del testículo. En la clínica vamos a encontrar testículos de gran tamaño o un tamaño relativamente menor, pero generalmente no hay dolor. Y cuando hay dolor, hay que pensar en complicaciones, ¿no? Este líquido se puede infectar. No es frecuente, pero se puede infectar, ¿no? Se puede obsedar, puede generar atrofia del testículo por compresión, obviamente, de la circulación sanguínea del testículo. Puede haber hemorragias, en este caso, cuando a veces son objeto de un traumatismo,
pueden sangrar, ¿no? Entonces se llena de material sanguinolento y puede tener la tendencia a infectarse, ¿no? El contenido. El diagnóstico de la historia clínica detallada generalmente son masas que van aumentando en el tiempo de manera progresiva muy lentamente. Y la exploración física es lo más importante. El aumento del tamaño obviamente va a ser evidente, va a ser difícil palpar el testículo porque a veces están esos hidroceles a tensión. Son masas duras, blandas, pero en cierto caso pues tienen bastante tensión por el líquido. Y estas masas a veces siempre tienen que ser descartadas con posibles hernias inquinoescrotales, ¿no? Descartar siempre esa posibilidad. ¿Cómo lo descartan? Pueden hacer una transiluminación escrotal, ¿no? Entonces, con una linterna por detrás del testículo y por ende pues el agua va a reflejar obviamente la luz de esta fuente. La ecografía, ¿no? En algunos casos es importantísimo para poder completar el estudio de la patología escrotal, ¿no? Ya que nos puede descartar también la posibilidad de hernias o otro tipo de lesiones, por ejemplo tumores, que pueden asemejar mucho a estas grandes masas testiculares. Como le decía, el diagnóstico diferencial, tumores testiculares, hernias inquinoescrotales, casos de orquitidinitis, generalmente no agudas pero crónicas, ¿no? Porque estas de acá cuando son agudas generan mucho dolor. En estos casos pueden ser orquitidinitis crónicas, espermatoceles, ¿no? O quistes a nivel del testículo o a nivel del epidídimo. El tratamiento es netamente quirúrgico, ¿no? Se hace a nivel transescrotal, donde igual tenemos algunas alternativas, ¿no? En estos casos, en la mayoría de los casos que se hace, se diseca las capas de testículo, se llega al testículo, se llega a disecar la túnica vaginal, se diseca y se vierte justamente la túnica vaginal para poder suturarla y evitar que ésta siga formando el líquido. Generalmente es la técnica más frecuente. Función aspiración no se recomienda ya que tiene mucha posibilidad de recidiva. Un gran porcentaje de sus pacientes que se les punza pueden volver a tener la formación de líquido. Entonces no es recomendada. En algunos casos le inyectan algunos medicamentos para poder disminuir esa posibilidad, pero de manera general no está muy recomendada la punción. Lo mejor es el tratamiento quirúrgico, la disección de la túnica vaginal con la eversión de esta con la sutura propia, con sutura reabsorbible. Muy bien, chicos, supe que me haya pasado la hora, 10 minutitos. Aquí, si no me equivoco, está la clase, ¿verdad?